Y estamos en vivo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? De la red de escritores de Arequipa y de Movimiento Cultural Internacional Ergo, le damos la más afectuosa y cariñosa bienvenida a nuestra gran poeta, gestora cultural y eh, artista Faja Yacagua. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está Yohei? ¿Cómo está, cómo están todos? La verdad es que yo me encuentro bienísimo, muy agradecida de la entrevista y muy feliz de estar aquí con ustedes. Hay muchos tópicos que queríamos abordar, pero en lo personal creo que la mejor manera de poder iniciar una entrevista de esta envergadura sería recordar, ¿no? Un poco esa infancia, esa niñez y saber más allá del personaje que es usted. Así que la consulta sería, ¿recuerda usted quién le enseñó a leer y qué fue lo primero que leyó? Sí, bueno, de leer, bueno, recuerdo que mi madre fue la primera propulsora, pero así ya en tema de libros, quien me ayudó mucho fue mi hermano. Recuerdo que el primer libro que leí fue, si no me equivoco, Juan Salvador Gaviota. Y de ahí, bueno, empecé a leer otros libros, eh, pero en tema de poesía, la poesía me agarró un poquito tarde, más o menos a mis, si no me equivoco, 20 años empecé a leer poesía como tal. Un amigo a quien estimo mucho, él me empezó a presentar poesía de poetas colombianos y bueno, con ello me encantó, empezó a darme pautas de otras poetas y demás, y así fue como entré al mundo de la poesía como tal. Ya, pero hay un hecho, por ejemplo, preponderante en usted, ¿no? O sea, Ujú. no se puede concebir su escritura, su proceso creativo, su voz poética sin Santa Cruz de la Sierra. Entonces, ¿qué significó crecer ahí para su escritura? La verdad es que no solo crecer en Santa Cruz, sino crecer en Bolivia es crecer en un lugar con mucha cultura de muchos lugares, porque cada ciudad tiene su propia, su cultura característica, algo que caracteriza a la ciudad. Y Santa Cruz es como, si bien la ciudad tiene mucha cultura cruceña, acá también hay mucho migrante del interior, de otras ciudades, entonces es como que acá se agrupa mucha cultura de todos los países, de todas las ciudades de Bolivia. Entonces, de hecho, mi familia migró del interior de La Paz. Entonces, crecer aquí en Santa Cruz es como que crecer con una mente un poquito más abierta a todos estos cambios, a abrazar cada cultura, a abrazar cada, no solo cada cultura, ¿no? Sino cada idea, cada cosita, ¿no? que tengan. Entonces, básicamente crecer en Santa Cruz me ayudó mucho para mi escritura, para también ser un poco más abierta y abrazar con calidez a todo lo que se venga, ¿no? O sea, aquí pasan muchas cosas y cada cosa, usted sabe que en el proceso creativo cada cosa es importante, cada cosa que vivimos es importante. Entonces, eh, o sea, agradezco mucho el poder no solo escribir desde lo que yo siento adentro, sino también desde lo que pasa afuera, ¿no? Pero también podemos encontrar un hecho preponderante, ¿no? O sea, su infancia, los lugares, las partes de donde usted podía desarrollarse, desenvolverse, fortalecerse interiormente. Entonces, ¿qué le gustaba hacer y cómo eran los días, ¿no? En Santa Cruz de la Sierra y en los lugares donde usted pudo estar o albergar. Eh, bueno, ha sido, eh, yo soy una niña, bueno, me consideraba una niña bastante tranquila, pero curiosa. Entonces, me gustaba preguntar de todo. Igual veía, eh, mi niñez ha sido como que una transición al llegar, o sea, al llegar hasta el momento de decir
ok, esta persona soy yo, creo que eh, es importante eso, ¿no? Entonces, hasta descubrir quién era yo, bueno, desde niña he empezado como que a, a ver, a observar, a preguntar, hasta llegar a adulto, digamos, y decir, bueno, quién era yo y en base a eso ya escribir, ¿no? A veces escribo de mis vivencias de pequeña y se junta todo el tema de todo ese proceso de cambios por los que he pasado, de gente que he conocido, de gente que se ha despedido, entonces todo eso hace como una pequeña explosión dentro de mí y bueno, cada cosa, cada recuerdo a veces origina eh, un nuevo proceso creativo, una nueva transición, un nuevo despertar respecto a la pregunta, ¿no? Que es quién soy, qué hago aquí, que creo que es una pregunta que me ha rondado bastante desde niña, entonces eso. Y hay un hecho también fundamental, ¿no? O sea, a los cuántos años en sí comenzó a escribir y sobre qué escribía y eso me anexa una consulta mayor, que es si es que usted todavía conserva esos primeros escritos. Sí, yo inicié escribiendo, no poesía, inicié escribiendo relatos, no, mini historias, a los más o menos sería 14 años. Entonces a los 14 años yo empezaba a escribir y lastimosamente no lo tengo, lo he perdido porque lo escribí en la computadora, lo he perdido cuando cambié de computadora, pero sí me acuerdo más o menos lo que era el contexto, de qué trataba la trama y demás. Eh, y bueno, sí, o sea, al principio yo creía que me iba a quedar en la narrativa, ¿no? Pero ya después los planes, la vida tuvo otros planes y me llevó más para el camino de poesía. Y su voz poética, ¿cómo ha ido cambiando a lo largo de los años, a lo largo del tiempo? Ha sido un camino bastante interesante porque yo era de las que al iniciar la poesía rimaba mucho. Cada verso era una rima hasta que descubrí lo que era el verso libre. Entonces ahí fue como que empecé a leer a más poetas que escribían en verso libre y fue como una pequeña transformación hasta donde estoy. Siento que me falta todavía un montón, no he llegado ni siquiera a la mitad para mí, pero ha sido como una transición de aprender, de escuchar, de tanto igual y me encantaba ir a talleres, me encanta ir a talleres y aprender de otros. Creo que ahí está la riqueza de la literatura, no solo en hacer arte, en escribir, sino también en aprender que tienen los otros escritores, que tienen los otros poetas, para decirme respecto a, a lo que hacen, ¿no? Siento que mi voz poética ha cambiado mucho. Fue de ¿qué te digo? Fue desde un tema, escribir temas meramente internos de relaciones amorosas hasta ahora que mis últimos escritos son por así decirlo, quejas respecto a temas sociales, son más protestas, son más poemas de protesta social. Entonces, ha sido como una evolución, ahí veo como un cambio total en mi escritura. Eh, y en parte estoy feliz porque, bueno, si uno cambia, significa que aunque sea poquito, pero está creciendo. Y hay un tema fundamental, ¿no? Porque, por ejemplo, en la voz poética uno puede encontrar ironía, a veces el folclore de cada uno de los países y el lenguaje se va desarrollando a lo largo de los días. Por ejemplo, uno puede utilizar en los poemas las calles, los bares, los autobuses, o por ejemplo, como el caso de este amigo chileno, el antipoeta Nicanor Parra, ¿no? O sea, un hombre que no solamente daba valor a aquellas personas que parecían invisibles, por ejemplo, ese transeúnte, que era un hombre común, sino que siempre iba recordando que ellos no estaban olvidados y que es, o sea, meramente es propio expresarse
con la jerga que normalmente las personas de a pie utilizan. Y era tan así el hombre que no solamente invitaba a que denuncien, a no estar conformes con lo que puedan decir los medios, la política, hasta la religión, sino que también iba más allá, ¿no? Porque él hablaba de que no se nos venda en muchas ocasiones ideas bonitas, pero falsas, y nos animaba constantemente a cuestionar prácticamente todo lo que nos rodea y a denunciar las justicias sociales. Y eso me ha hecho acordar con lo que usted ha comentado. Sí, sí. La verdad es que, bueno, a veces uno es que es inevitable vivir apartado de lo que pasa en la sociedad día a día, de lo que pasa en nuestro país, de lo que pasa en las calles de nuestro país. Entonces, creo que en algún momento eso hace ruido interno en uno y de alguna manera tiene que alzar la voz. Yo siempre digo que si uno ve una injusticia, ve algo que no está bien y no dice nada al respecto, es parte de la injusticia. O sea, uno es parte de eso, ¿no? Entonces, yo creo que una de las mejores maneras eh, para, para protestar, para tal vez decir esto no me parece bien, esto es injusto, alzar la voz y dar a conocer al mundo es el arte. Que por cierto, yo lo veo mucho, por ejemplo, ahora en Chile, con el tema de la constitución, del cambio de constitución y demás, han alzado la voz un número de poetas, de artistas increíbles y lo que se ve en las calles, en las redes, es algo increíble, mucho respeto hacia ellos y bueno, eso solo afirma lo que yo he estado viniendo, o sea, lo que yo he estado viniendo desarrollando en mi interior, ¿no? Que es el hecho de, si uno hace arte, es una buena manera de protestar por las cosas que pasan, ¿no? Que esto no, que las injusticias no deberían quedarse sin voz, que incluso en temas políticos, ¿no? Y hay un hecho también sumamente preponderante, ¿no? Porque, por ejemplo, hubo una poesía que daba respuesta propiamente a una época y que donde se recitaba alabanzas a la naturaleza, a celebrar al hombre, a glorificar la divinidad, pero ahora que todo es problemático y difuso, hay que utilizar esa mediación de la palabra, esa, lo como decían algunos amigos, subjetividad perdida, para realizar nuevas formas de comunicación. Porque, o sea, claro, uno puede hacer poemas como los hay, celebrando, glorificando, pero ahorita hay que ir como un poco más allá, ¿no? O sea, hay que utilizar para los acontecimientos varios como un tono sarcástico, como una forma de hablar a lo que realmente da validez y a ser escuchado, ¿no? O sea, porque normalmente muchos se quejan de la falta de transparencia que existe en nuestra sociedad, pero eso también es una falta de transparencia hasta de nosotros mismos, porque a veces podemos tener una doble moral, un respeto poco integrado y siempre evitando expresarse como debe ser. O sea, acá no hay cosas políticamente correctas y hay que decir con ese realismo sucio un poco de Bukowski, por ejemplo. No, sí, sí, es correcto, es correcto. Y bueno, yo al menos he estado viendo eh, en varias partes de que artistas se han alzado, han alzado su voz para expresar disconformismo respecto a lo que pasa en sus países, a lo que pasa en sus gobiernos, a lo que pasa en la sociedad misma, hacer protesta de el vivir, o sea, de lo que pasa día a día, ¿no? Y creo que es la mejor manera, o sea, creo que es una buena manera, tal vez no sea la mejor, tal vez no sea la que le digo, o sea, hay, entre opiniones hay de todo, ¿no? Pero para un artista creo que es una buena opción de protestar y no quedarse callado, porque si alguien se queda callado, para mí es que eh, es parte del problema más que de la solución. No siempre tiene que ser ruido, y más si es
si eres un artista, ¿no? O sea, más si tienes la posibilidad de llegar al mundo con sus letras, con su arte, con sus pinturas, con sus videos, con sus canciones, ¿no? Y ahorita acá hay tantas formas, ¿no? Porque, por ejemplo, hay escritos en verso libre, no hay necesidad que tenga, qué sé yo, métrica y rima definida o tenga alguna estructura determinada, porque hay escritos inspirados, que sea en la cultura popular, en el manga, en la música techno, en estas nuevas tendencias poéticas del mundo, ¿no? De este mundo virtual, por así decirlo. Sí, bueno, ahora se ha visto, gracias a la pandemia se podría decir, se ha visto mucho avance en el tema de no recuerdo si se llama hiperpoesía, eh, pero es una rama de la poesía que se apega mucho al tema cibernético, al tema del arte, utiliza páginas web, de hecho, para lanzar, ya en esa rama ya no se ven como los típicos libritos o los poemarios, sino se ven páginas web que te lanzan los poemas, o sea, que un poema se enlaza con otro y es muy interesante de ver. Y dentro de esa rama de escritores, sí, también se ha visto mucha protesta social, mucha protesta política y sí, o sea, es como que la nueva generación viene con una voz un poco más fuerte en esos temas, ¿no? Viene un enfoque interesante. Lo llamativo es cómo se ha ido trabajando, ¿no? Porque, por ejemplo, uno puede encontrar dos signos lingüísticos, que es el poema y el hiperpoema, y lo están trabajando de una manera que se asocie con significados, como usted bien comenta, lo de analizar, por ejemplo, las representaciones de ambas y siempre en la medida de lo posible hasta ir cuestionándose constantemente para ir alcanzar o lograr esa perfección, ¿no? Tan añorada. Sí, sí, se ve mucho, rompen lo que es el tema de lo normal, o sea, de lo que es el lenguaje en sí, incluso se manejan con memes, se maneja mucho con memes, con emojis, hay poesía, o sea, en memes hay poesía, incluso yo he visto poesía con memes y es algo que te vuela la cabeza, que tal vez muchos no estén de acuerdo, sea muy criticado, pero me parece una expresión bastante bonita, bastante válida y bueno, o sea, todo lo que sea poesía, todo lo que sea arte, hay que apoyarlo, ¿no? Y más si tiene tan interesados a una nueva generación de escritores, de autores y de artistas. Yo no sé si en Bolivia, pero acá en Perú, o lo estuve en Argentina también, hasta en Ecuador, hay siempre un grupo de personas que manejan la valoración de los escritores como de manera sectaria. O sea, hay, por ejemplo, supuestamente algunos poetas mayores que son como mayordomos de la argolla y ellos realizan un trabajo sucio en la selección. O sea, y te recriminan de tal aspecto sí, tal no. No sé si también ha pasado ahí en Bolivia o a usted. La verdad, en lo personal no los he conocido. No sé si exista, yo espero que no. Pero bueno, yo básicamente soy un poco nueva en el tema de la poesía aquí, ya como escritora y demás en Bolivia. Llevo como 3 años escribiendo. eh, y hasta el momento no me he topado con esa gente. Lo que sí, que es normal, que sí me he topado con otros poetas que, que dicen, bueno, esta no es poesía, esto no es poema, no se deberían llamar poetas y demás. Pero creo que es normal porque cuando una generación viene a romper un patrón ya establecido es muy difícil adaptarse, al menos para las antiguas generaciones es muy difícil adaptarse a lo nuevo que está viniendo. Entonces siempre va a haber crítica de ese lado, no solo en el tema de arte, sino también en todo sentido, ¿no? Cuando una generación viene y rompe los estándares ya establecidos, es como que las antiguas generaciones tienden al rechazo hacia eso, pero no por eso significa que la nueva generación está mal, ¿no? Eso sí lo he podido ver, pero así tanto así como
de un grupito específico y demás, no, no, la verdad que no. Y, por ejemplo, acá, concreto en Perú, hay, o sea, los escritores jóvenes no tienen la oportunidad de poder ser valorados de manera adecuada, ¿no? O sea, y la pregunta es, ¿los escritores jóvenes de provincia en verdad tienen la oportunidad de ser valorados? Uno a veces debatiendo, compartiendo con otros compañeros, pensamos que no, ¿no? Porque, o sea, en el caso peruano, ¿cuántos poetas provincianos o narradores jóvenes que no sean de Lima han sido promocionados en los últimos años? Prácticamente ninguno. Y acá, por ejemplo, o en Lima, cuando tú te vas pues a estos eventos, que la gente de Lima te dice, o sea, si tú no eres un Arguedas, eh, prácticamente aquí en Lima lo que vas a hacer va a ser demasiado modesto y prácticamente un nada. Entonces, ¿cómo lo han tenido lo de provincia, qué sé yo, los de Cochabamba, los de Santa Cruz, cuando van a La Paz, con los poetas, con los narradores, los escritores de la capital? ¿Hay también esa digregación o no? Bueno, eh, desde ya para ser un poeta emergente es muy difícil, bueno, no es difícil, o sea, no es imposible, pero sí es muy complicado que tu trabajo se dé a conocer. Pero se han levantado no solo a través de Ergo con distorsión artística, sino también a través de otros colectivos, eh, con una generación nueva, con un poco más de visión. Eh, el hecho de querer impulsar las voces nuevas, ¿no? De querer impulsar esas voces que no han tenido la oportunidad tal vez de ser conocidas. Entonces, es como que vamos dando lecturas a través de, eh, bueno, una vez cada 2 meses, así lecturas de poetas presenciales o virtuales, eh, y nos unimos para poder, o sea, dar a conocer las voces nuevas, no solo tal vez las voces ya conocidas, sino también las nuevas, ¿no? O sea, abarcamos ambas eh, a través de lecturas. Pero sí siempre hay, todavía, o sea, siempre hay poetas que sí nos gustaría que estén y a veces no están o es muy difícil acceder a ellos por un tema de tal vez tiempos y demás. Pero sí, o sea, se han levantado como varios colectivos, varios gestores culturales para poder ayudarlos, ¿no? A que sean voces conocidas, a que puedan, que te digo, que sea publicar un plaquet o un poemario en digital y su trabajo se pueda conocer, o a que estén en diferentes lecturas para que también, de alguna manera, su trabajo se haga conocer, ¿no? Es muy difícil, sí, o sea, pero no es imposible y bueno, estamos ese al menos es nuestra principal motivación, ¿no? El hecho de poder dar a conocer a, la, a las otras personas el arte que hacen ellos. Y hay también el rol preponderante, ¿no? Ahora de la mujer, porque por ejemplo con Yoconda Belli se hablaba, porque hemos estado con los amigos y las amigas de Nicaragua de poesía de resistencia. O sea que si hubo mujeres, qué sé yo, como Alfonsina Storni, como la Pizarni o Pizarni, eh, que escribieron dentro del contexto histórico y, por ejemplo, con Yoconda Belli, eh, ella escribe dentro de la Revolución Nicaragüense y pone siempre énfasis en lo que es la unión de los nicaragüenses, sobre todo con la tiranía de Somoza. Entonces, con los poemarios que ella empieza, sobre todo con los dos primeros, ahí ya se mostraba casi un elemento común, o sea, un vaso comunicante, que era la conceptualización, ¿no? O sea, muchas veces se habla del amor como una metáfora muy multivalente y casi como una poca asociación de lo político y que la mujer debe ser una figura, qué sé yo, sumisa, muy,
abocada a casa, no puede salir del estrato familiar, pero prácticamente con ella, como ya lo he mencionado con la Pizarní, o sea, que ahorita es todo un mito y que en Argentina le llamaban la poeta maldita de la literatura argentina y ha ido cambiando esos estereotipos y ese patriarcado un poco complicado. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, me alegra estar viviendo en una generación que está, bueno, esto, los movimientos feministas vienen desde antes, es una lucha constante, pero me alegra estar viviendo dentro de un tiempo donde, bueno, han empezado con más fuerza y han empezado a unirse, ¿no? Aquí en la ciudad hay movimientos feministas, incluso hay colectivos feministas, donde el principal apoyo es entre mujeres, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, a mí, una de mis poetas favoritas siempre ha sido Pizarnik y Storni, han sido mis principales. Eh, pero fuera de eso, yo siento que la poesía de la mujer tiene una profundidad especial por el hecho de que la mujer, eh, no, o sea, eh, tal vez siente más, canaliza más, ¿qué te digo? Pero he visto una profundidad especial en la poesía de las mujeres eh, que me encanta. Y bueno, todo el tema del patriarcado y demás, bueno, en este tiempo es como que se ve mucho movimiento feminista y con ello también hay otros movimientos dentro de las artes feministas también o sea, que se impulsan mutuamente y apoyan específicamente a la poesía de las mujeres, ¿no? Aquí en Bolivia, en Santa Cruz al menos, tenemos un colectivo feminista de poesía, son Lengua de Urucú. He visto en otros países igual, por ejemplo en México hay un colectivo llamado Poesía para Morras, que es únicamente poesía de mujeres para mujeres, y me parece algo muy bonito, muy interesante. Y así, o sea, en varios países he visto como que colectivos únicamente, o sea, especializados en eso, ¿no? O sea, que son pues colectivos feministas que permitan dar voz a las mujeres, ¿no? Creo que es un tiempo diferente donde el feminismo ha alcanzado, o sea, se ha hecho notar y es como que aún sigue habiendo el tema de la discriminación, sí, en todo lado del mundo. Eso sí, pero yo siento que en este último tiempo la mujer como que ha pisado un poco más fuerte y está con más notoriedad dentro del arte. O sea, ya no es como la mujer sumisa, la mujer callada, la que ahí escribe dentro de su cuarto para ella misma, no. Creo que eh, tanto la tecnología como el acceso a la información, a todo lo que vemos, ha ayudado mucho a que esto cambie y ahora hay muchas poetas mujeres con una voz bastante sólida, bastante firme, bastante fuerte dentro de no solo la poesía boliviana, sino dentro de la poesía latinoamericana y mundial, ¿no? O sea, hay muchas propuestas muy buenas de mujeres. Eh, Hay unas amigas que comentaban, por ejemplo, en España, qué sé yo, Emilia Sastre, Sara Búho. No sé usted cuál es el mapa que tiene de poetas que para usted tienen un valor significativo, poseen una dote, por así decirlo, superior y que tratan o abordan estos temas con una finura, con una praxis que ya deja de hablar muchísimo. Bueno, no me gustaría dar nombres acá porque mi memoria es un poco mala y no quisiera excluir a alguno, pero sí tengo algunos poetas en los que siempre estoy como que leyendo, siempre estoy como que repasando nuevamente sus escritos. Y a su vez también me gusta ver nuevas propuestas porque dentro de ello también está la riqueza, ¿no?
Me ha asombrado mucho este último tiempo con la poesía chilena, bastante, he quedado muy gratamente sorprendida. Eh, y bueno, o sea, estoy como que empezando a abrir mi mundo, leyendo más, viendo más e investigando un poco más también, ¿no? Aquí en Bolivia, para mí un gran referente de la poesía boliviana es Matilde Casasola, que es la gran Matilde Casasola. Su poesía es increíble. Eh, la tengo como principal referente aquí en Bolivia. Hay muchos poetas bolivianos muy buenos también, pero yo empecé acá leyendo a Matilde, ¿no? Con eso inicié mi recorrido por la literatura boliviana, ¿no? Por la poesía boliviana en sí. Y es una leyenda aquí. Y bueno, yéndome un poquito más por la frontera, ¿no? Está Alejandra Pizarnik, que eh, creo que su poesía me ha llegado mucho en muchos momentos de mi vida. Me he identificado con uno, con algunos me he permitido ser. De ahí también está Alfonsina Storni, Blanca Varela y otras. Como te digo, mi memoria no es muy buena ahorita. Tengo muchas más poetas de referentes, también poetas hombres, pero no quisiera excluir a alguno, no creo que pero esos, o sea, las que he mencionado han sido con las que yo me he iniciado y con las que ahorita sigo, ¿no? O sea, sigo descubriendo su poesía, su historia. Algunas tienen una historia bastante fuerte y bueno, eso. Sino Silvia Plath, pero ¿cuál fue la cercanía de un personaje como Blanca Varela, que nosotros lo tenemos muy presente, sobre todo con su canto villano? Con todo, también como se dice, hay que conocer al personaje desde dentro, desde las entrañas, como diría ahí algún colega. Entonces, cómo llegó usted, Blanca Varela? Debo decir que me ayudó hartísimo. Yo antes estaba dentro de un colectivo presencial acá en Santa Cruz, dentro del colectivo Troque Poético. Eh, y bueno, me ayudó mucho porque ahí dentro daban talleres y o sea, te daban la poesía de ellos, te daban libros, te ayudaban a conocer un poco más, ampliar un poco más tu universo de poetas. Entonces, yo la conocí en un taller de poesía y nada, o sea, me encantó su voz poética, me encantó la forma en la que hace, en la que ella se expresa y eso, ¿no? Y cuando nosotros nos enfocamos y nos abocamos netamente a distorsión artística, ello nace desde un quejido, desde una necesidad, desde un malestar también. ¿Cómo se concibió distorsión artística? ¿Para qué o para quiénes? Bueno, Distorsión Artística se nació más que todo respecto a una necesidad latente que hay aquí, que es el hecho de poder dar voz a los poetas, no solo poetas, sino artistas emergentes, poder difundir sus trabajos y poder, eh, ¿qué te digo?, hacer algo con ellos para que estén dentro de la movida cultural aquí, no se pierdan, ¿no? Porque muchas veces ellos lanzan sus trabajos, no tienen muy buena recibida o sienten que nadie los lee y dejan de escribir. Y ahí se pierde mucho talento, se pueden perder grandes artistas. Entonces, yo creo que nació la necesidad esta de ver tanto amigo, tanta gente eh, publicar sus trabajos y es como que nadie les tiraba mucha onda y es como que decir un alto y poder decir, ok, vamos a hacer algo para cambiar esto. No solo, y como te digo, esto no solo nació con Distorsión Artística, sino que nació con otros colectivos paralelos más, que nacieron casi al mismo tiempo, ¿no? Creo que ha sido una disconformidad de varias personas, entonces ha sido bonito ver
y poder estar y compartir actividades con gente que tenga la misma visión, ¿no? Que es el hecho de compartir el arte, no solo de gente, de artistas ya conocidos, sino también de gente que está eh, recién empezando, ¿no? Y en lo personal, su persona, eh, ¿para qué escribe poesía? ¿Para qué o para quiénes? Esto va muy ligado a la transición que tuve como escritor. Inicialmente yo escribía poesía para mí, para entender lo que yo sentía y lo que yo atravesaba. Pero este año como que dio un giro un poco más, un poco más interesante, que es, bueno, ya no escribo para mí, sino escribo para protestar respecto a ciertas cosas que pasan en la sociedad y que a mí no, o sea, hay algo que me hace ruido y que no me parece bien. Entonces empecé a escribir poesía eh, con, con tintes de protesta social y política, ¿no? Entonces, más que todo ese ha sido el cambio, la transición, y ese ha sido el cambio incluso del por qué ahora escribo, ¿no? Escribo para, actualmente estoy escribiendo para quejarme respecto a las cosas que pasan a mi alrededor, para poder tener cierta voz respecto a las injusticias, ¿no? que están pasando. ¿Y algún poema de ese corte que nos lo pudiera compartir, si fuera tan amable? Sí, sí, a ver, me va a permitir, porque creo que se apaga mi cámara cuando cuando, ok, mm, denme un ratito. La compañera Antonella Alexandra Beltrán Conto nos dice Cristina Peri Rossi, Isabel Allende, Cristina Rivera Garza, María Emilia Cornejo, también son escritoras maravillosas. Muy sentida la entrevista, así que le agradecemos. Le mandamos un fuerte abrazo.
Perdón, querido Yohei, estoy sin computadora y no lo estoy encontrando. No te preocupes. Ok, ya lo tengo. Genial. Ya. Eh, ok. He sido aquella niña a la cual la sociedad ahogó en prejuicios y ahora solo quiere respirar a través de versos rotos. He sido adolescente que intentaba buscar en los libros de historia su historia, encontrando retazos de un ser que pregonaban era ella, pero no. He sido la mujer que cerraba los ojos, ladeaba la cabeza, esperaba el golpe, para así dejar de existir. He sido la persona que aprendió a reconectar cada parte de ella a través de versos que brotaban del océano de su alma. He sido muchas personas, he vivido muchas vidas, he transitado muchos caminos, siendo la poesía. He sido siempre de todos, mas nunca mío, solo mis versos escondidos del resto. Por eso escribo. Esta poesía la hice, es una poesía con tinte feminista, eh, que relata más o menos por qué escribo yo, pero a la vez eh, quería como que agrupar la voz de cada mujer eh, que ha sufrido, que ha tenido cierta vivencia, ¿no? Entonces, eso. ¿Y usted cómo concibe a través de una imagen, de un recuerdo, de un sentimiento, cómo es la gestación de esos primeros versos, cómo usted también corrige poesía, si lo acaba o lo deja cuando ya siente que hay algún tipo de no sé, qué sé yo, musicalidad? A ver si nos puede explayar más. Sí, en realidad mi proceso creativo es bastante raro porque es como que tan solo con ir al micro a veces veo algo y eso eclosiona en mí un montón de recuerdos y siento la necesidad de escribir. O simplemente a veces veo algo y, o sea, veo una noticia y me acuerdo de ciertos temas y es como que eh, lo mismo, ¿no? O sea, creo que el proceso de escribir se basa más en la cotidianidad que vivo todos los días, incluyendo las noticias que veo, las cosas, y siempre hay un factor que eclosiona todo, ¿no? Y que da lugar al que me permite, o sea, a la creatividad, digamos, y eso me hace escribir. Más que todo me conduzco por las imágenes del día, lo que pasa día a día, lo que provoca en mí esas imágenes y todo eso. Ya, y ello también me traslada, ¿no? A la pregunta, Ujú. o sea, ¿cuál es el estímulo más preponderante, más importante para su creación? ¿La experiencia cultural, la cotidiana? A ver si también nos puede ahondar un poquito más, aunque ha sido súper clara. Sí, en realidad es más la vivencia cotidiana y junto con ella todo lo que pasa alrededor, tanto temas sociales como políticos, como noticias y demás, ¿no? O sea, más que todo es la vivencia cotidiana. Eh, Hay partes también de la entrevista que hemos hablado, ¿no? De las lecturas en vivo. Entonces, ¿qué lugar ocupa para una poeta como usted estas lecturas en vivo, ese contacto humano, el estar recitando y ver que alguien quizás está tomando un trago o está la señora con el hijo que le comenta que guarde silencio porque es algo importante? Esa interacción humana, ¿cómo lo toma su persona? ¿Lo prefiere más que la virtualidad? La verdad que no. Siento que la virtualidad nos ha proporcionado muchas ventajas, pero también nos ha quitado el hecho de tener el contacto eh, cálido con las personas, ¿no? O sea, nunca es lo mismo ver a alguien a través de la pantalla
que darle, por así decirlo, un abrazo fraterno o poder conversar con él, ¿no? Eh, es diferente, es muy diferente las lecturas virtuales de las presenciales, porque en las presenciales incluso después se presenta una pequeña convivencia, después de las lecturas se presenta una pequeña convivencia, ¿qué te digo? A veces nos vamos a comer, a veces vamos a tomar algo, entonces es como que diferente el tema social, cómo se maneja de la virtualidad a lo presencial, ¿no? Es muy diferente, incluso en lo presencial muchas veces me ha tocado ver a los familiares de las personas que leen, todos orgullosos viéndolos a sus hijos, a sus amigos ahí arriba declamando, ¿no? Y uno puede ver eso, que eso cuando uno está de manera virtual tal vez no lo puede ver, y es un sentimiento totalmente distinto. Eh, y, por ejemplo, uno le ha comentado a usted unos poemas como, por ejemplo, Pesar, Exilio, que son totalmente emblemáticos para su persona. Entonces, hay una interrogante, ¿no? Que cómo se desarrolla ello, porque hay que tener, como decimos por acá, un poco de olfato y aprender a distinguir cuando las cosas vienen por lo que vienen y cuando no, y entonces es un trabajo muy cuidadoso que usted hace, porque a veces quizás se puede dar muchas vueltas, hay que tener también cuidado en colocar la palabra precisa en el momento exacto, esa toma de decisiones en su poética, cómo se da? Yo estoy todavía aprendiendo mucho eh, y siento que en esa área todavía no he crecido mucho, ¿no? Es como que siento los versos venir a mí, los escribo. Sí hay una parte de edición, sí, pero la verdad es que al momento de realizar los poemas, de escribirlos, trato de no pensar mucho en la palabra correcta que va a venir, sino enfocarme más en lo que estoy tratando de expresar. Y ya luego en la edición, sí, ahí ya se ve como que, en el proceso de edición es como que se ve, digamos, bueno, esta palabra tal vez es mejor esta, tal vez me dice más esta que esta, ¿no? Entonces, todos esos cambios, ese tema de todos esos cambios de signos, correcciones ortográficas y demás, eso sí lo hago ya en la edición, aparte del proceso creativo, ¿no? Eso ya es más cabeza que, que es parte, o sea, eso ya es más aparte de mi proceso creativo. Infiere más un poquito más de cabeza y concentración. Ya, pero por ejemplo en usted hay algo increíble, porque, por ejemplo, hay Luis Cernuda, que Ujú. Luis Cernuda decía, ¿no? Que los versos se hacen dentro de uno y salen, y que él sospechaba que la verdadera experiencia que tienen los poetas, la auténtica, era que los versos se vayan haciendo poco a poco en la cabeza, en ese oído interno que es el sentimiento, y cuando recién el poema está maduro, entonces lo pasan a papel. Y yo recuerdo también, por ejemplo, con el mismo Cernuda o con Manuel Alto Aguirre, estos grandes de la generación del 27, decían que su proceso se podría comparar, por ejemplo, con el crecimiento de una planta. O sea, que la semilla, pues una frase, y ahí empiezan a desarrollar, pero no tanto en buscar la palabra más precisa o exacta, sino simplemente su palabra, o sea, aquella que es inherentemente a su condición. Y eso lo tienen los poetas más emblemáticos, y usted lo posee. Muchísimas gracias, Yohei. La verdad es que sí, o sea, yo siempre digo que mi proceso creativo es bastante raro, eh, pero sí, o sea, dentro de eso yo trato eh, de hacerlo lo mejor, o sea, lo mejor posible, incluso en temas le he tirado un poquito más de vista a la edición, porque sí he recibido comentarios, algunos comentarios de, de los signos, las puntuaciones y demás, entonces sí, en eso sí, sí debería concentrarme un poquito más. Pero a la hora del proceso creativo es como que es más, yo siento que es más, eh,
uno debería ser más fiel a lo que está saliendo en ese momento porque de esa manera es como que uno tiene más chance de poner parte de sí en lo que está escribiendo. No soy tan fan de... He visto poetas y los respeto y tienen muy grandes escritos y son todos unos cracks, pero he visto poetas que ellos ya hacen la edición dentro de su proceso creativo, o sea, ellos están escribiendo y ya están ahí viendo cada cosita. Yo soy un poco más, me sale y, o sea, siento que escribo y ahí es cuando ya el tema de las correcciones y demás lo puedo hacer luego, pero siento que cuando escribo necesito respetar el flujo que estoy teniendo. Eh, Y añadido a ello, nuestro queridísimo Manuel Quirós, presidente del Movimiento Cultural Internacional Ergo, nos pone, ¿no? Grande, querida Fa, nosotros estamos tan orgullosos de tenerte con nosotros como cada uno de nuestros compañeros que nos acompañan en este proyecto. Y es así, eh, como le decimos, su voz es una voz clarificadora, es una voz muy sentida y se ve que cada vicisitud usted lo puede afrontar de manera muy fuerte, como la mujer que es. Entonces, ¿nos puede compartir un poco más de su poesía, si le fuera posible a usted? Eh, Estaba con el micrófono apagado. No se escuchó absolutamente nada. Perdón, Yohei, perdón. No te preocupes. Ok, les voy a leer Exilio, que es parte de mis poemas favoritos y muy queridos. Eh, Exilio. Te escribo desde el destierro, donde mi patria, mi hogar, ya nunca más serán. Te escribo desde mi ausencia, donde el olvido de mis memorias se balancea con el viento, desapareciendo en tu voz, intentando contener mi ser en las lágrimas que nunca derramaste, mientras mi existencia regresa al polvo donde todo se originó. Respiro tu esencia y exhalo mi libertad. Este es uno de mis poemas más queridos y la verdad es que me ha dado eh, muchas alegrías, ¿no? Dentro de todo lo que fue desde el proceso creativo hasta ahora, ¿no? No, ¿nos puede compartir un poco más? Porque somos muy curiosos. Ujú. eh, los comentarios, esos sentimientos que, porque o sea, la función indudablemente de la poesía es conmover y un poema puede tener como, o sea, puede estar muy bien estructurado, un soneto, eh, un, eh, eh, qué sé yo, pero si no te transmite algo, no te llama a un recuerdo, a una fragmentación del ser, no tiene validez. Pero con lo que usted nos ha leído, nos abocamos, ¿no? Uno se siente en congoja, en un sentimiento de encuentro, de extraña a la vez. A ver si nos pudiera comentar. Sí, bueno, yo siempre he sido fielmente, o sea, yo siempre he creído fielmente en el hecho de que si el arte no te transmite algo, eh, entonces, no sé, o sea, para mí el arte siempre te tiene que transmitir algo, ya sea felicidad, enojo, rabia, tristeza, siempre tiene que transmitirte algo porque si no, para mí es como que eh, es algo vacío. Entonces, siempre trato de como que no solo al escribir, sino también al hacer cualquier cosa, ponerle el alma en ello
y expresar cada una de las cosas que siento en lo que escribo, ¿no? Y porque para mí el arte es eso, ¿no? Es poner tu alma en algo y poder expresarlo en forma de arte, poder mostrarle al mundo algo que tú has sentido, que te ha dolido, tal vez que te ha dado mucha felicidad o lo que sea, pero poder expresarlo ahí y que otras personas cuando lo vean tal vez se sientan identificadas, tal vez lo vean con otros ojos porque el arte es muy subjetivo, es como que yo veo blanco y el blanco me expresa alegría y tal vez otro ve blanco y el blanco le expresa ira o tristeza, entonces, pero la idea siempre es buscar que el arte te haga sentir algo, te haga sentir algo, entonces, basado en eso es que yo también me gusta escribir, me gusta eh, hacer varias cosas, ¿no? Respecto al arte, ya sea cuando a veces dibujo, digamos, me gusta como que también poner eso ahí. Entonces, porque para mí el arte más que todo es la expresión de tu sentir, ¿no? Por eso es que uno, para mí, hace arte. Tal vez me pueda estar equivocando, pero no sé, o sea, creo que para mí la consigna principal es el arte te tiene que hacer sentir algo. Y hay un tema también fundamental que no lo quiero dejar pasar, porque, o sea, como usted como una gran poeta sigue leyendo, aprendiendo, experimentándose, formándose prácticamente durante toda su vida, y es casi imposible, como usted bien comenta, tener un estilo que se mantenga estático. O sea, incluso diría, o como dirían algunos poetas notables como T.C. Eliot o como el famoso R. Pound, no es deseable que eso ocurra porque hay diferentes épocas vitales donde no solamente leemos a determinados poetas o escritores, sino que indudablemente más tarde dejan una impronta, ¿no? En nosotros, y así vamos sintiéndonos, qué sé yo, más cómodos con el lenguaje, nos conocemos más a nosotros mismos y finalmente encontramos una voz literaria, una voz poética ya determinada, pero usted ya no solamente posee esbozos, sino ya sabe a por dónde va. ¿Cómo lo considera eso? Bueno, ha sido, creo que lo asocio mucho con mi filosofía de, de vida, de crecimiento. El hecho de siempre estar, a mí nunca me gusta estar muy cómoda en un solo lugar por mucho tiempo. Yo necesito incomodarme y crecer y buscar las formas de crecer y buscar las formas de cambiar, porque siento que el cambio es crecimiento y uno tiene que estar en constante crecimiento, no solo en la vida personal, no solo en tu vida profesional, sino también en todas las áreas de tu vida. Entonces, eh, para el área, o sea, para el tema poético, yo siento que empecé por un lado y estoy terminando por otro totalmente distinto. Pero creo que es parte de crecer como persona, que ya uno no deja de enfocarse en sí mismo y en lo que siente y empieza a enfocarse en el resto. Y esta etapa, por ejemplo, yo no sé si de acá a 2 años la voy a tener o me lleve por otros caminos y luego mi voz poética sea de otra manera, pero siento que el estar creciendo es estar constantemente cambiando. Y lo bonito del artista es que cuando mira su primera obra, cuando mira su primera pintura, su primer escrito, siempre tiene la misma reacción de qué estaba pensando cuando escribí esto, porque siempre uno está en constante cambio, en constante evolución. Y, y lo bonito de eso es que uno va creciendo, ¿no? Entonces, como que ya no, tal vez ya no es lo mismo. Perdón. eh, Perdón. Tal vez ya no es lo mismo eh, de lo que pensó antes a lo que piensa ahora. Entonces, uno va en constante cambio y creo que esa es parte de la vida, ¿no? Y se tiene que reflejar en no solo en la vida personal, sino también en el arte de cada uno.
Yo, hey, perdón, está con el micrófono desactivado. Ya. Y gracias. Justamente le comentaba, llega un momento de la vida donde uno más se quiere evocar al plano profesional, a lo monetario, a facturar, pero ya cuando, pues, como decimos por acá, logramos entender absolutamente todo lo que es la existencia humana, uno se percata que el dinero, o sea, está bien porque tienes que subsistir de eso, tienes que pagar cuentas, etc, etc, pero uno ya se dedica a aquello que en verdad lo nutre, ¿no? Porque, por ejemplo, para mí escribir es soltar lastres, exorcizarse, culpas, expresar sentimientos, y también es la expresión a través del arte y también a través de la idea de que alguien es capaz de leer, por ejemplo, un texto escrito por uno y que sienta algo como, como ya hemos hablado, que lo remueva, le genera algún tipo de sensación, o como lo decía la famosa Emily Dickinson, ¿no? Le levantaran la tapa de los sesos. Y eso ocurre también con su poética y es muy notable. Así, si nos pudiera compartir otro poema más, le agradeceríamos de corazón. Claro que sí, con mucho gusto. El poema que voy a compartir ahora es, acá lo tengo, es Condena. De nuevo soy aquel cuerpo sin vida que yace en medio de la sala. De nuevo soy aquella alma desechada al nacer. De nuevo no me muevo. Siento mis lágrimas abrirse paso hacia el abismo que hemos creado, que yo he creado, en algún remolino de tierras lejanas. De nuevo todo, de nuevo nada. Me convierto en un maniquí, obra de mis manos imperfectas, temblorosas de tanto golpear puertas, que nunca se abrirían. Rabia, frustración, rendición. Vuelve todo al inicio, siendo mi propio déjà vu, una y otra vez. Eh, y eso también a nosotros, sus lectores, nos lleva a la pregunta, ¿no? O sea, si escribe a diario, si tiene algún ritual específico de trabajo, ¿no? Porque, por ejemplo, uno puede tener a un gran autor, como puede ser, por ejemplo, Silvia Plath, y ella comentaba de que había épocas en las que escribía más, otras en las que escribía menos, donde también para ella el poeta trabaja prácticamente todos los días porque siempre se lee, siempre se traduce, siempre se piensa, pero más que todo siempre se siente, ¿no? Y ella comentaba que si tiene algún ritual, o sea, Silvia Plath, o sea, si ella hubiera podido tener algún ritual, consistía en buscar un lugar con silencio, en leer un poco antes de escribir y de intentar leer esos poemas que conozco, que ella conocía, que ella sabía que le gustaba y que contenía esos elementos que le animen a escribir. Y ella comentaba de que había un niño, o sea, un par de niños callejeros, que ella se iba y le leía los poemas, y como el niño es muy sincero, como el niño es muy transparente y expresa lo que siente, le decían, ¿sabes qué? Esto no me gusta porque no lo entiendo y esto sí. Y a veces sus mejores poemas venían no del juicio de los mejores críticos, sino de estos niños vagabundos. ¿Cómo es en usted? Bueno, eh, concuerdo mucho con ella en el hecho de que no siempre uno está escribiendo. De hecho, para mí hay épocas como la de ahora donde me cuesta mucho escribir, me cuesta mucho expresarme, por así decirlo, en escrito, porque son temporadas dentro de la vida, ¿no? Creo que el artista es un artista integral y todos los aspectos de su vida importan, entonces a veces cuando uno está muy muy estresado o tiene muchas cosas en la cabeza, es un poco más difícil, para mí en lo personal es un poco más difícil escribir, sentarme a escribir. Entonces, creo que sí, es verdad, del hecho de que sí hay temporadas donde uno básicamente escribe todos los días, se levanta a escribir
y otros donde simplemente si escribió algo en la semana es con mucha suerte porque también hay mucho bloqueo creativo, ¿no? Porque todo afecta, ¿no? A veces situaciones en la vida personal afectan, situaciones en el trabajo afectan, entonces todo eso a veces desemboca en un bloqueo creativo. Fuera de eso, he escuchado mucho que el escritor es una persona muy solitaria, por el hecho de que requiere mucho silencio y tal vez estar solo para poder escribir. Y me ha pasado, o sea, me ha pasado que eh, yo a veces para escribir necesito estar como que sola, concentrada en mi mundo, pero no simplemente sola de irme a un cuarto solo donde nadie me rodea, sino simplemente a veces me pongo mis audífonos, eh, tengo una playlist que me ayuda mucho, la música me ayuda bastante para escribir, entonces tengo una playlist eh, para escribir y me pongo los audífonos y me concentro y me adentro en mi mundo y puedo estar escribiendo incluso en el micro de ida a mi trabajo y estar ahí escribiendo, pero ese es el proceso creativo, ¿no? No queremos pecar de impetuosos, pero esa playlist, ¿qué música es determinada? Por ejemplo, hay algunos amigos que me dicen, ¿sabes qué? Yo pongo música de Led Zeppelin, Jim Morrison. Hay otros que me dicen, no, yo pongo un poco de Rata Blanca, de Mago de Oz. Hay otros amigos que me dicen, no, yo más con un poco de reggae, como Cultura Profética, Los Cafres, Los Pericos. ¿Qué música es la que escucha usted para el momento de escribir? Bueno, yo escucho de todo, de todo. O sea, en esa playlist puede encontrar desde. En esa playlist uno puede encontrar desde música de rock, desde Scorpions, Aerosmith, Nirvana. Nirvana, me encanta la música de Nirvana. Kurt Cobain era, de hecho, un feminista. Entonces, me encanta mucho cada canción que ellos han hecho. Eh, Metallica, como les dije anteriormente, pueden encontrar canciones románticas, canciones tristes, canciones felices, o sea, es como un mix de todo, pero siento que en esa playlist lo principal que se selecciona, o sea, lo principal que yo selecciono para que esté ahí es el tema de eh, si me hace sentir algo o no. O sea, lo principal es me tiene que hacer sentir algo. Y aunque no crean, yo soy muy ligada a la música, entonces eso como que detona ciertos sentimientos, ciertos recuerdos, ciertas cosas, entonces eh, yo siempre, por eso es que yo siempre escribo con música, ¿no? Porque es mi detonador principal para al momento de escribir, incluso cuando estoy bloqueada creativamente, empiezo a rondar por la playlist y de pronto después de 10 canciones que paso, una me hace sentir algo y me viene todo el tema del proceso creativo, la escritura, me vienen los versos y es ahí donde me quedo, ¿no? Entonces, esa es mi manera eh, principal de tener de escribir, ¿no? Siempre escribo con música. ¿Y algún poema inédito o que usted sienta que también es, no sé, ha habido un hecho determinante? Por ejemplo, como usted comentó, con los hermanos chilenos, allá veíamos esas imágenes y esos videos desbordantes en La Serena, en Puerto Montt, plazas que uno ha logrado visitar y ver ese clamor de gente. O sea, ¿qué hecho fundamental eh, le sirvió para usted al momento de escribir? O sea, ¿qué situación determinada? Bueno, creo que lo último que escribí, porque como le digo, estoy pasando como un pequeño bloqueo creativo, lo último que escribí fue eh, en junio, cuando hubo un tema social, un poco social acá, en la ciudad, respecto a... eh, eh, en un museo se exhibían las obras de arte de artistas de la comunidad LGTBI. Entonces, la gente, bueno, algunas personas empezaron a atacar y fueron a romper cosas al museo y fue un tema social bastante complejo.
donde representaba mucho el tema homofóbico. Entonces, hice un poema respecto a eso. Ahorita no lo tengo a la mano, lamentablemente. eh, Me olvidé mi cargador en mi otra casa, pero sí, hice un poema respecto a ello, eh, protestando un poco respecto al tema de la injusticia que ellos viven, ¿no? Porque al final y al cabo, creo que todos somos personas y tenemos derecho a expresarnos, tenemos derecho a ser respetados, entonces, eso, o sea, eso, principalmente fue un tema meramente de protestar un poco respecto a lo que pasó en el Altillo Bení, en el Museo del Altillo Bení, eh, y expresarlo de una manera escrita, ¿no? Eh, en lo personal, y de manera muy íntima, eh, cuando usted evidencia algún tipo de injusticia de cualquier índole, o sea, ese tipo de cosas que uno empieza a imaginar y a decirse interiormente que detesta a la clase humana, cómo usted lo lleva, ¿no? Con mucha frustración, cómo lo ha aprendido a sobrellevar en el camino, qué es lo que eso también le sirve como usted bien dice, como insumos, pero cómo lo llega a poetizar de tal manera que sus textos son muy originales, muy claros, muy sentidos. A ver si nos puede ayudar también en ello. Sí, en realidad, eh, creo que la manera en la que afecta siempre es un tema un poco de frustración y dolor, porque todas las personas merecen respeto, todas las personas merecen eh, la oportunidad de poder expresarse, y el hecho de que venga alguien y te lo corte es como que frustrante, es bastante doloroso por sí. Y no solo en ese tema específico, sino en varias cosas que uno ve día a día. eh, por ejemplo, injusticias que ve a diario, ¿no? Entonces, eh, tal vez la muerte de un ser querido, que tal vez uno piensa que, o sea, fue injusto el hecho de que se haya ido tan pronto, o cosas así, cosas pequeñitas que al final y al cabo detonan en uno, y siempre a veces con sentimientos varios, ¿no? O sea, ya sea sentimientos de frustración, rabia, tristeza, preguntas, incertidumbre. Entonces, creo que todo eso es parte de lo que el artista es, de lo que el artista tiene dentro de sí, y al momento de expresarlo, obviamente cuando empieza a escribir, cuando empieza a sacar eso, es como que una manera buena de canalizar también lo que siente, de canalizar cada uno de sus sentimientos, y también de entender un poco, de entenderse uno mismo, y también de entender un poco el por qué pasan las cosas, ¿no? O sea, a veces uno se pregunta mucho, yo me he preguntado mucho respecto a eso, y bueno, he llegado a la conclusión de que tal vez para las nuevas generaciones es difícil comprender los cambios que hay, pero eso no debería eh, dar lugar a un tema de violencia o de falta de respeto, ¿no? Entonces, son varias las cosillas que detonan, y sí, o sea, cuando uno está muy ligado al arte es como que siempre intenta retransmitir todo eso. Acá hay un amigo que se ha unido, que es Maximiliano Ranieri. A ver si él en cualquier momento quisiera participar, le damos la total bienvenida. Eh, Queríamos también comentar un poco, ¿no? Porque hay poco, ¿cómo decirlo? Poca reflexión, poco deseo y poco pensamiento en ello, ¿no? ¿Qué opina usted, poeta? Hola, buenas, ¿cómo están? Estoy perdido. ¿De qué trata la reunión, no? La...
Estamos Fo, pa. entrevistando a nuestra compañera Faja Yakawa y estamos comentando también el tema de estos, de la poca tolerancia, ¿no? A estos grupos minoritarios, como puede ser los gays, las lesbianas, como también puede ser a los poetas, que esta masa preponderante nos, nos reduce, ¿no? El ser, el alma, y así. Sí, estoy re de acuerdo. Yo justo ando trabajando mucho en esto porque lo veo como una problemática actual. Y las problemáticas actuales me gustan mucho. Hace poco escribí, para dejar de discriminar, debemos eliminar los conceptos, ¿no? Cosa difícil, cosa difícil porque nos manejamos con conceptos. Pero a la vez creo que la tolerancia a los gays, que acá en Argentina es muy tolerante por lo menos, incluso a los poetas, ¿no? Que la tolerancia a los poetas, siento que lo que está pasando es que como se lucha por la individualidad, digamos, ¿no? Pero no en el sentido, yo creo que no en el sentido de integración total. O sea, porque al generarse tribus o marchas o movimientos, estamos segregando. Lo interesante sería que todos se unan en un mismo grupo. Así nos segregamos, así todos luchamos por una individualidad de yo quiero ser gay, yo quiero ser poeta, yo quiero ser transexual, pero estoy aglutinado en la sociedad y aglutinado en todos los sectores. No segregar. No, cuanto más tribu hacemos, peor es, me parece. Esa es mi opinión, por lo menos en estos días, o en estos tiempos. No sé qué les parece. ¿Y usted qué opina, poeta Hayakawa? Es como un tema un poco amplio, es un tema bastante amplio en el que hay mucha tela que cortar. Y esto desde los colectivos feministas, siempre me preguntan mis amigos el hecho de ¿y por qué no puedo participar en esto? ¿Y por qué no puedo participar en el otro? Si soy hombre, ¿por qué no me puedo llamar feminista y demás? Y bueno, es bastante amplio de discutir. Hay conceptos muy interesantes el por qué, al menos en el colectivo feminista, se prefiere no llamar a hombres feministas y demás, ¿no? Pero eso ya, como te digo, es algo que tiene un contexto bastante amplio y profundo. Y yo no sé si lo puedo expresar muy bien, entonces eh, simplemente me gusta quedarme a meditar, quedarme a escuchar, más que hablar de ello, porque aún siento que estamos en proceso de aprendizaje. Entonces, hay mucho que aprender, hay mucho que expandir la mente, que abrir la mente, que abrir el corazón y que aprender a tolerar, ¿no? Más que todo, eso. Yo creo que sería indispensable que usted nos comparta su poesía, eh, nuestra querida poeta Hayakawa, para que el compañero Maximiliano Ranieri también opine al respecto. A ver si usted fuera tan amable. Genial. Perdón, Yohei, se me cortó el internet un poquito, ¿lo puedes volver a repetir? Sí, que si usted pudiera compartirnos su poesía para que el compañero Maximiliano Ranieri también goce de ello y nos dé una opinión más que pertinente sobre su poética, si fuera tan amable. Claro que sí, claro que sí. A ver, tengo aquí oraciones vacías elevadas hacia un alma que ya no lleva mi nombre. El cuchillo se afila, la bala se carga, el mazo se eleva, silencio sepulcral. Conexiones remendadas con pedazos de versos, cesando el sangrado, vuelvo a la vida. Busque salen, rimas oxidadas, olvidadas en un cuaderno encima del mesón. Respiro su esencia y nuevamente existo, bajo aguas profundas de realidad. Siempre serás poesía para este ser olvidado.
ese es uno de los poemas, por así decirlo, inéditos que no han publicado todavía. Tú, mi estimado Maximiliano, eh, ¿qué cosa te desprendió a través de la lectura de la poeta? Ah, estaba con el micrófono desactivado. Estaba pidiendo, por favor, si me lees los últimos versos otra vez, porque no los escuché bien. Quisiera los últimos versos de vuelta. Los últimos tres. Ok. Pus que sale en rimas oxidadas, olvidadas en un cuaderno encima del mesón. Respiro su esencia y nuevamente existo bajo aguas profundas de realidad. Siempre serás poesía para este ser olvidado. Bueno, siento que tiene mucha fuerza ese ser olvidado, ¿no? En la poesía, que imagino que te sentirás vos quizá como ese ser olvidado, en lo que se ha olvidado, hablando ya del movimiento feminista, cómo hemos olvidado lo importante de la voz de la mujer durante siglos de Occidente oprimiendo la voz femenina, ¿no? No dándole importancia a la voz femenina. Creo que un poco venís a denunciar eso y está genial, está genial. Cuanto más voces femeninas tengamos, yo creo que necesitamos en esta época mucho más voces femeninas que masculinas que escuchar para mí, o al menos esa es mi necesidad. Yo prefiero escuchar en poesía, prefiero leer más mujeres femeninas que hombres, porque a los hombres ya los conozco de hace siglos. ¿No? Van cambiando, sí, con la era de Acuario y todo lo que vos quieras, pero es una integración. Y me hace recordar algo que yo vengo pensando hace un tiempo. Yohei sabrá que yo trabajé en un libro y ahora estoy haciendo el segundo tomo de ese libro y hablé sobre la poesía, ¿no? Yo creo que existen como tres vertientes de poesía muy contemporáneas que están existiendo. Obvio que existen otras líneas poéticas. Una de ellas son las poesías oscuras parecidas a Pizarnik o a Poe, ¿no? Sacar oscuridad de la oscuridad, sacar más oscuridad de la oscuridad y de la oscuridad de uno mismo. Luego tenemos aquellos que son como poetas malditos que nos enseñan qué es lo que podría llegar a ser moral y qué es lo que podría llegar a ser amoral en nuestros nuevos tiempos que la moral va cambiando, vamos aceptando nuevas cosas para bien, ¿no? Otras cosas no tanto, pero bueno, las cosas que para bien son morales, digo yo, ¿no? Y veo otra línea que incluye cualquier tipo de poesía, pero que es la poesía de claridad. Y creo que en este caso tu poesía entra en esa, que es la que yo considero la más necesaria, la poesía claridad, porque tus versos son descifrables. Y me parece muy importante que los versos sean descifrables, más allá de que cada cual va a tener su distinta interpretación, obviamente no todos lo van a entender de la misma manera, pero tu forma de expresarte es clara y yo creo que necesitamos esa claridad, justamente porque como tenemos de oscuros que sacan oscuros y de oscuros que sacan moral, necesitamos oscuros que sacan luz. Y los que sacan luz a mí son los que más me gustan, que sería tu caso, eh, Ayakawa, la verdad. Voy a leerte después cuando pueda, a ver si puedo conseguir tu libro. Muchísimas gracias, Maxi. Apreciada tu devolución, muy apreciada. ¿Hay otros poemas que usted también nos pudiera compartir, poeta? Tal vez uno más, que es, acá lo tengo. Ok. Este poema lo hice especialmente para el 25 de noviembre. De hecho, se llama 25 de noviembre del 2021. Percibo mi género como una condena, como una constante y absurda lucha de poderes, donde se nos obliga a callar, a ser sumisas, a ser princesas de un cuento al que nunca pedimos pertenecer. Estamos llamadas a la revolución desde el momento en el que nacemos,
porque la paz nunca fue una opción. Nos tiran adjetivos por la forma que vestimos, en la que caminamos, en la que amamos, en la que nos expresamos cada vez que apagan la vida de nuestras hermanas. Y aún así tenemos el coraje de enfrentarnos al sistema una y otra vez. Y aún así defendemos nuestro derecho de cohabitar en paz, de ser tratadas de manera igual, de llegar a nuestras casas sin tener el GPS activado en caso de que pase algo. Les molesta la protesta que hacemos porque en el fondo les incomoda que confrontemos la verdad. La realidad es que nos están apagando y les importa más una pared pintada que una vida arrebatada. A ver, compañero, por favor. No, buenísimo. Un resumen excelente y me gusta tu lucidez de utilizar la palabra cohabitar. Eso me encanta. Eso como todo, pero el cohabitar, todo es clave, todo es clave, todo es clave. Cada verso es importante, cada parte es importante, denuncia lo que estamos viviendo, anuncia el futuro, muestra lo que hay que hacer. Pero en esa palabra cohabitar me encanta, porque no es justamente lo que yo decía al principio, que es esto de segregarnos. Vos justamente te das cuenta que no es lo que hay que hacer, ¿no? Y nada, bellísimo. Qué lindo y yo creo también lo mismo, ¿no? Que una mujer que nace ya está llamada a la guerra y a la revolución, ¿no? Ya por el género que tienen, ¿no? Eh, y no queda otra que eso. Es esencial en estos tiempos. Eh, ah, sí, No, nuevamente agradecerle a Maxi y a Yohei, ¿no? por la evolución, por la oportunidad. pero la gran pregunta es, ¿dónde podemos saber más de usted? ¿En qué páginas usted ha colaborado? Quizás Cametza en Perú, quizás Casa Bukowski, ¿no? A ver si nos puede ahondar un poco más en ello. Sí, en realidad justo en las dos revistas donde he colaborado, bueno, mi primera colaboración ha sido en Casa Bukowski. En mi Instagram está ahí, aún está el perfil de donde he publicado mis poemas. Y de ahí en Cametza he hecho varias colaboraciones. Le quedo muy agradecida a Emilio por la oportunidad. Que él siempre está como que listo para prestarnos un espacio en su revista. Y bueno, espero muy pronto sacar el plaquet dentro del movimiento Ergo, ya para que así poder tener un plaquet ya con los poemas ya recopilados, con los que ya he realizado. Y aparte, bueno, aún sigo en la planeación de mi primer poemario, que cada vez cambia. Creo que este año ha sido de mucho aprendizaje, de mucha transición, entonces la idea inicial con la que empecé ha cambiado totalmente, entonces nuevamente lo estoy rehaciendo, por así decirlo. Espero este año acabarlo, pero igual espero de la mano de Ergo poder igual sacar el poemario, ¿no? Un Puedo gran dar mi... Sí, Sí, yo algo que... muy pequeño. Un gran saludo al amigo Emilio Paz Panana. O sea, Cametza es indudablemente un espacio tremendo acá en nuestro país y en todo Hispanoamérica. Y antes de cederle el uso de la palabra al compañero Maximiliano Ranieri, nos comentaron de una plaquette cruzando palabras es Ángeles de Papel Ediciones 2020, me parece. A ver si usted también nos puede compartir un poco más de ello. Sí, bueno, anteriormente, y muchas gracias a Valeria Sandy y al colectivo, he publicado mis poemas junto con mis compañeros de colectivo.
En otros plaquettes está la plaquette que sacamos con Duvalier, y otra igual con Ángeles de Papel, que esa es Cruzando Palabras, si no me equivoco. Y eso, o sea, son pequeñas colaboraciones en conjunto con el colectivo que hemos tenido. No tiene ningún poema de esas plaquettes, ¿cierto? ¿O sí? Sí, de hecho sí. A ver, lo Por tengo. favor, si nos comparte. Uh-huh. Lo tengo aquí. Ok, este se llama No, que si no me equivoco está en un plaquet de... Bueno, no es en un plaquet, sino en la revista de Cametza. No, nunca será amor limitar mis costas para expandir tus fronteras. No, mi cuerpo no es un territorio que puedas poseer y pavonearte cual conquistador. No, deja de atentar contra mi voz, de mi alma fluyen caudales de libertad que jamás domarás. No, mis memorias no están sujetas a tu voluntad, que el fuego consuma tu olvido y devuelva mi paz. Y la queremos incomodar un poquito más. Nos tuviera dos poemas más para que nos comparta y nos va a disculpar ese atropello. No se preocupe. A ver, sí, acá tengo... Ok, este lo escribí especialmente para Twitter. A mí me gusta mucho, bueno, soy una tuitera bastante asidua, entonces este poema lo escribí especialmente para Twitter, que se llama She's Not There 949. Soy el desahogo que colocas en 280 caracteres, insuficientes, necesarios cuando tienes el corazón quemando. Soy aquel tuit inesperado relatando otra relación fallida a finales de agosto de un año cualquiera. Soy aquella canción que encontraste mientras navegabas en tu timeline un miércoles por la mañana. Soy un retweet perdido en el historial de alguna cuenta random que decidiste seguir. Soy las dudas que atormentan por la madrugada y que conectan con tu ser. Soy un abrazo virtual cuando se te cae el mundo. Eres un mensaje inesperado en mi bandeja de DMs. Soy la selfie que likeaste, un cupcake low carb que te antojaste. Soy un user anónimo navegando en la red sin rumbo. ¿Me sigues? Y Espectacular, esta que es espectacular, reversa. espectacular. Muchas gracias. Y No, no, esta que es reversa, que esta sí se encuentra en varios plaquets. Esta sí se encuentra en algunos plaquets y en algunas revistas, que es uno de los primeros poemas que publiqué. Se llama Reverso. De lugares desiertos de luz, compañía, 23 plumas en su cuerpo, maulladas por el viento, dícese lluvia, dícese vida. 8 plumas de invierno nacen, rayos de luz, su cuerpo vuelve a la vida en el silencio que la concibió. Cruza el tiempo en reversa, vuelve a la mesa vacía, un muchacho, una guitarra, un vuelo que una vez más perdería. Se refugia en nidos altos, lugares prohibidos, a la luz de todos, el ave libre sería. a ver Qué poeta, che, qué poeta. sí, por favor, Matze. Coyacagua, ¿vos dónde residís? ¿En qué país estás? Bolivia. Bolivia. Ah, Bolivia.
Pronto voy a ir por ahí, así que te voy a pasar a saludar. Ya tengo un amigo ahí Claro que sí. que trabajo. Mirá vos. Nada, decir que estos poemas son, ya te digo, son de una claridad asombrosa y a la vez profunda. Me encanta, me encanta. Había algo que quería decir que me lo olvidé, pero bueno, te felicito por tus participaciones en Cametza. Nosotros, mira, lo que vos leíste, eso te puedo decir, lo que vos leíste de Soy el like que me pusiste, etcétera, ¿no? Yo tengo un blog llamado Comedia Digital, que Yohei es colaborador, eh, y nosotros sentimos la gran necesidad de integrar lo virtual a la vida como algo parte de la vida, que no es, que realmente también somos lo virtual, ¿no? Me quedé pensando un poco en eso y concluyo a partir de tu poema que, que estamos logrando gracias a eso salvar distancias y disolver fronteras, ¿no? Culturalmente y activamente a partir de nuestra revolución auténtica de escribir lo que escribimos, ¿no? Eh, y los mensajes que damos y la responsabilidad que tenemos a la hora de dar mensajes como escritores o poetas que somos. Y me encantó ese poema en particular porque es demasiado actual y es demasiado hasta, como diría que incluso profético, tu poema, el anteúltimo que leíste sobre todas las cosas. Es como profético, vos te estás dando cuenta de que somos también ese me gusta que me ponen, porque significa mucho más que un mero me gusta. Significa que esa persona te leyó y algo quizá evolucionó en su ser, ¿no? Y bueno, eso quería decir. Eh, usted un mensaje que le puede dar a estos poetas que recién está emergiendo, ¿qué es lo que nos quisiera también comentar a respecto de ello? Sí me logró escuchar, ¿verdad? Poeta Hayakawa. Creo que no me está logrando escuchar, ¿verdad? Hayakawa, Creo ¿escuchás que a se Shohei? sí, creo que se cortó. Le comentaba, ¿qué mensaje le daría a estos nuevos poetas? Eh, ¿Cómo se quisiera despedir de esta entrevista, esta eh, eh, conversación tan amena que hemos tenido con usted? Yo me voy con unas lecciones imperecederas y como le digo, como una hermana. Sí, sí, no. Primero, muchísimas gracias, Yohei, por la oportunidad. Siempre es un gusto poder hablar con ustedes, poder conocer de igual nueva gente como Maxi. Por eso es que en parte me encanta este tema de la virtualidad, porque permite, como dijo Maxi, ¿no?, acortar fronteras. Eh, el mensaje que yo les dejaría sería que no se rindan, que sigan escribiendo y que sigan publicando aunque sea por sus redes, porque las redes tienen mucho poder hoy en día. Entonces, sigan publicando por sus redes sus escritos y bueno, si necesitan difusión y demás, para eso estamos, ¿no? Para ayudarlos, pero que sobre todo que sigan creyendo en sus escritos, ¿no? Que no dejen de escribir solo porque alguien les dice que no pueden ser llamados poetas o porque su poesía no es poesía, porque muchas veces esa gente se equivoca. Entonces, nada, que persistan en, si realmente quieren ser escritores, si realmente quieren ser poetas, que persistan en esto. Y eso, eso más que todo el tema de la persistencia. ¿Algún recital próximo que usted vaya a tener para que invite a los amigos para que puedan escuchar aún más su poesía?
¿Me lo puede volver a repetir? Es que Le se comen- corta el sí, internet. le comentaba, ¿algún recital próximo donde usted va a estar para poder seguir escuchando la poeta? Sí, de hecho tenemos un festival, si no me equivoco, de poetas del Bicentenario. Eh, ahorita no me acuerdo muy bien la fecha, pero lo vamos a estar publicando en las redes. Y adicional a eso, bueno, igual tenemos, próximo mes vamos a tener una lectura presencial acá en Bolivia y vamos a tratar de hacerle de manera virtual igual. Y eso sería por el momento. Así que le agradecemos, un fuertísimo abrazo, un saludo enorme y ya tiene que publicar su plaquet con Ergo, así que ahí estamos. Muchísimas gracias. Claro que sí, es una tarea pendiente. Muchísimas gracias, Yohei, muchísimas gracias a Ergo por la oportunidad y por ser tan querido siempre. Muchas gracias igual a Manuel y eso. Como decimos por acá, Causacho un peruyata y domo arigato. Nos vemos. Nos vemos.